En este momento voy a explicar un problema real, específicamente la carrera de Ingeniería Sanitaria, en el cual se aplique el cálculo vectorial. Para poder dar solución al problema, el cual voy a mencionar más adelante, quiero abarcar ciertos temas para que no se esté desconcertado de lo que se está hablando en el problema, porque vamos a tratar pues temas o términos muy importantes y términos que no quiero que sean desconocidos para ustedes. En lo que concierne a la ingeniería sanitaria, esta se trata pues de la sanidad. ¿En qué sentido? Se trata de lo que es el tratamiento de las aguas, ya sea agua potable o aguas residuales. Además se trata de los residuos sólidos, cómo se deben de tratar estos, y también del aire, entre otras cosas. Claro está, no solo se enfoca en estas ramas que ya les mencioné, sino también en otras cosas que también son muy importantes y que tienen que ver con la sanidad de las comunidades. Pero en el problema que voy a mencionar más adelante, voy a tomar o a tentar un tema muy importante, el cual es el tema de las plantas de tratamiento de agua potable o las plantas de tratamiento, ¿cierto? Para esta agua. Las plantas de tratamiento pues son instalaciones que destinadas a mejorar la calidad del agua, porque el agua que normalmente vemos almacenadas en las pozas naturales, ¿cierto? Esta agua no es apta para el consumo humano, sino que dicha agua necesita y debe ser tratada para que el ser humano la pueda ingerir. ¿Por qué? Pues por eso se llama agua potable, porque es agua para el consumo humano, agua que sirve bien, que sienta bien al estómago. Si es un agua, si una persona toma agua de un pozo, de una poza, de un río, una quebrada, y esta agua no está tratada, sino que la capta directamente del medio, el hombre que hizo esta acción puede llegar a tener enfermedades que pueden acabar inclusive con su vida. Pero en fin, las plantas de tratamiento de agua potable se encargan básicamente de eso, de tratar, de darle una mejor calidad, de depurar el agua, porque el ser humano, pues nosotros los humanos somos susceptibles a muchas cosas, y muchas cosas involucran bacterias y sustancias que están disueltas en el agua y que tal vez no las veamos, pero de alguna manera ellas se encuentran ahí. Por eso las plantas de tratamiento se encargan de eso. Es decir, el agua no es captada directamente del medio y distribuida a las casas, sino que el agua pasa por un proceso muy minucioso, por fases, como coagulación, desinfección, floculación, y todas estas cosas involucran la planta de tratamiento de agua, para luego ser distribuida pues a las casas. Bueno, el problema que voy a tratar también va a tener términos como términos muy importantes, como la destilación, el cual es una técnica que nos permite pues separar las mezclas comúnmente líquidas de sustancias que tienen distintos puntos de ebullición. Pues esto porque esto se lleva a cabo no en todas las plantas, sino en plantas donde el agua es salada o el agua pues no está en las condiciones que normalmente vemos, sino que tienen otras sustancias que no deberían de estar ahí. El problema dice así: se desea desarrollar un sistema que permita un mejor aprovechamiento del agua que existe en la región. En dicha planta, el agua debe pasar por varias estaciones hasta llegar a su destino final, dado que el agua es salada. Uno de estos procesos involucra el método de destilación de agua salada. Pues por eso le estaba hablando de la destilación, porque en la región en la cual se va a llevar a cabo la construcción de la planta, el agua es salada. Y como es salada, necesita un proceso más. Es decir, necesita que se le anexe a la planta un proceso más importante, y ese es el proceso de la destilación. Para esto se necesita construir un tanque de silo
de altura H y de radio R grande que almacene el agua tratada. Esta debe tener la capacidad de abastecer a 70 personas con un suministro diario de 50 litros por habitante. Además, se sabe que el costo por metro cuadrado del material es K. Para la construcción de este se cuenta con un presupuesto restringido, por lo que es necesario que el ingeniero encargado de llevar a cabo este proyecto optimice el presupuesto que se le ha entregado. Normalmente las personas que se encargan de llevar a cabo proyectos como la construcción de plantas de tratamiento de agua potable son ingenieros sanitarios y ellos se deben de encargar de hacer minuciosamente los cálculos y también tener en cuenta los presupuestos, porque las cosas no se dan así porque sí, sino que involucran mucho dinero de por medio. Y por eso se llama pues ingeniería sanitaria, porque se trata de ingeniar, de optimizar los recursos que se tiene a la mano, de darle un buen uso y de alguna manera pues no maltratar tanto la naturaleza, sino que ingeniársela para, en vez de maltratarla, ayudarla. Bueno, para la solución de este problema enunciado, en la cual pues se necesita construir el tanque, y este tanque debe abastecer a una cierta cantidad de personas. El total de personas que debe abastecer es de 70 personas y cada persona debe ingerir por día 50 litros, o eso es pues el cálculo que se estima, por lo que se es necesario que el tanque, o sea, ocupe la cantidad, que el tanque ocupe la cantidad de agua que se debe necesitar para abastecer a esa cantidad de personas que se menciona. Para la solución de este problema, utilizaré el método de multiplicadores de Lagrange. Este método pues es muy eficiente para la solución de este problema, ya que en los problemas de optimización, y eso es lo que vamos a hacer aquí, necesitamos optimizar el presupuesto, necesitamos que la cantidad de dinero invertida sea muy poca. Entonces, por eso utilizamos el método de multiplicadores de Lagrange, ya que son un método que nos permite trabajar con funciones de varias variables que nos interesa minimizar o maximizar, y está sujeta a restricciones. Igual tenemos aquí muchas restricciones y las cuales debemos de cumplir, ¿cierto? Bueno, entonces aquí se tiene un dibujo más o menos del tanque que se desea construir. El tanque va a tener una altura y también va a tener una tapa, y esa tapa va a tener un radio, ¿cierto? Y esto es semejante a un cilindro y esto va a ser semejante a una semiesfera. La cantidad de personas son 70, los litros por persona 50. El suministro diario debe ser de 350 litros. Bueno, para la solución de esto voy a utilizar los multiplicadores de Lagrange. Necesito hallar unas funciones, ¿cierto?, que representen tanto el presupuesto como el volumen. El volumen del tanque. Bueno, entonces aquí tenemos las dos funciones G, que deben estar en función de la altura y del radio. El volumen total va a ser igual el volumen del cilindro y el volumen de la esfera, el cual se ve aquí, y esto es igual a 350 litros. Y la función de presupuesto, que es igual a esta que tenemos aquí, va a ser igual al área superficial de la suma de los dos, y es esta que tenemos acá. Bueno, entonces, aplicando el teorema de Lagrange, que dice que el gradiente de una función debe ser igual a lambda veces el gradiente de la otra función, a optimizar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos las dos funciones derivadas en función de h y en función de r. El gradiente de una debe ser igual a lambda veces el gradiente de la otra, o alfa veces, ¿cierto? Entonces, haciendo todos los cálculos y despejando y pues reemplazando cada término, llegamos a esto de que alfa va a ser igual a 2K sobre R. Y
esta función que tenemos, este alfa que tenemos acá, lo reemplazamos en la función, esta que tenemos aquí, y llegamos a esto. Al llegar aquí, podemos reemplazar, pues, se puede despejar y se llega a que la altura va a ser igual al radio. Al tener esto, se reemplaza en esta función que tenemos acá arriba, y de aquí, que es esto mismo que tenemos acá, despejamos al radio. Al despejar al radio, que nos da que R es igual a 8.7, y sabemos que el radio es igual a la altura, por consiguiente la altura también debe ser 8,7, ¿cierto? O sea que el tanque debe tener una altura de 8,7 metros y el radio también, para que dicho tanque suministre o tenga un volumen de agua de 350 litros. Estas medidas, pues, que ya encontramos, y las cuales eran las que teníamos que encontrar para poder hallar para que el presupuesto sea el mínimo, son esas, ¿cierto? Estas medidas nos permiten que el tanque almacene un volumen de 350 litros para abastecer a las 50 personas a las 70 personas de la comunidad. Dicho esto, ¿cierto? Entonces, con este problema se puede evidenciar claramente que la realidad está estrechamente relacionada con las matemáticas. Es decir, tal vez para algunos no sea tan normal, o tal vez crea que la matemática es difícil y que de alguna manera no tiene nada que ver con ella, pero en realidad sí se tiene que ver en lo más mínimo. Así, al momento de ir a la tienda, cuando queremos sacar cuentas de lo que se gastó, de lo que se invirtió, ahí tenemos las matemáticas presentes. Y un problema como estos, en el cual se debe de involucrar mucho el tema de la matemática, creo que debe de tenerse mucho en cuenta. Es decir, las personas, nosotros debemos de empezar a pensar de otra manera. ¿Cómo podemos tomar todo el conocimiento que tenemos y aplicarlo a lo que se vive cada día? Yo creo que de alguna manera podríamos obtener óptimos resultados. Es decir, cuando sabemos y aplicamos, o sabemos aplicar, analizamos las situaciones que tenemos a diario, y estamos en la capacidad de darle solución a dicho problema. No quedarnos solo en la teoría, sino también trascender más allá de lo que el cálculo implica. Es decir, el cálculo va más allá de lo que es las derivadas y las integrales y cómo resolver estas, sino que trasciende mucho más allá, trasciende muchas cosas, y de alguna manera esto nos nutre como persona, nos ayuda a analizar, nos ayuda a dar solución a problemas que tal vez no sean fáciles en el momento, pero yo creo que analizando y empezando como que a darle cabida a lo que es la matemática y el cálculo, creo que podríamos obtener resultados bastante buenos y no depender tanto de muchas cosas, sino que empezar como que a analizar y tener conciencia de lo que se hace. De alguna manera esto como que nos ha nutrido y nos ayuda a ser más analíticos, a pensar más sobre lo que tenemos, sobre lo que no tenemos, y cómo esto nos ayuda tanto en la parte profesional como en la parte del ser humano.